Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado esta vez por un dúo, Jorge y Jordi, que nos han pedido que hablemos de esta película del año 1982, dirigida por John Carpenter, con Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David, una película titulada... Uy, va. ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? Chicos, una gran noticia. En este vídeo, la primera crítica a la carta en la que vamos a poder utilizar la banda sonora original de Ennio Morricone. Hemos consultado a sus herederos, hemos pedido permisos y no nos los han concedido. Así que os tendréis que conformar con... 14 años en el conservatorio, para que veáis que eso da sus frutos. Esto, que es un gag bastante lamentable, el que acabo de protagonizar, os voy a decir una cosa, no se va a quedar aquí. Este Casio SA9 me va a acompañar en este vídeo, tranquilos, no mucho, pero el tema de la banda sonora de Ennio Morricone es uno de los muchos puntos que quiero tratar y que de hecho voy a tratar, y lo voy a apagar porque no me va a durar la batería tanto, pese a las 8 pilas que tiene este cacharrito. Chicos, Jorge y Jordi, no os voy a engañar, los chicos que me han pedido esta crítica a la carta son coleguitas, son amigos míos y por lo que se ve además los mejores amigos. Esta es la tercera o cuarta crítica que me piden, pasando religiosamente por caja, por supuesto. Y alguno pensaréis, joder, este mamón, que soy yo, estaba desesperado por hacer un vídeo dedicado a la cosa de Carpenter, lleva años suplicándolo, mendigándolo al final de cada vídeo, y hasta que no han venido aquí sus coleguitas al rescate, pues no ha habido vídeo de la cosa. Pues que sepáis que os equivocáis. Jordi, que es quien ha llevado la voz cantante en este asunto, me dijo, oye, había visto ya la cosa hace unos meses y creo que te voy a pedir esta crítica a la carta. Ni que decir tiene que no le puse ni un pero. Agradezco de verdad mucho a estos granujillas con los cuales me une la pasión por el cine y compartimos además la misma alma mater universitaria. De hecho, los tres fuimos ascendiendo peldaños en esa hermandad de Phi Beta K, que no, coño, fuimos juntos a la Universidad de Periodismo, que no es poco. Mil gracias, amigos, como siempre, ya lo sabéis. La cosa de Carpenter. Voy a hablar rápido en este vídeo, más de lo habitual, porque ya os digo, no quiero sentar precedente y que este vídeo dure más que la película, aunque va camino a raíz de todas las notas y cómo lo he estructurado. Esta es una película a la que yo llegué tarde. Cuando vi la cosa... Y por tarde quiero decir, yo ya había visto y requete visto Alien, el octavo pasajero, había visto La invasión de los ultracuerpos. No solo las había visto muchas veces, sino que además eran dos y lo son todavía de mis películas favoritas, y de hecho tenéis críticas en este canal de un servidor. Claro, yo me topo de repente con 19, 20 años aproximadamente con esta película de Carpenter, que así en un primer vistazo, por eso las he citado, podríamos definir como un cruce entre esas otras dos, y después de verla, lejos de parecerme un refrito, lejos de tener esa sensación, me topo con una película que no solo logra sorprenderme e impresionarme, sino que además tiene una personalidad propia que la hace única en este bendito crossover que es el terror de ciencia ficción o la ciencia ficción de terror. Esta película tiene una serie de antecedentes previos, en todo caso. De forma errónea, para mí se la suele considerar, de hecho lo es, pero me voy a explicar. Es un remake del Enigma de Otro Mundo, uno de los clásicos de la ciencia ficción norteamericana, en este caso dirigido por Christian Nyby, pero con Howard Hawks haciendo algo más que producir la película. Y digo esto de forma errónea un remake, porque en realidad me da la sensación de que tanto Carpenter como su guionista, en este caso Bill Carpenter, hijo de Bart, tenían en mente no tanto la película de Hawks, sino la novela corta o relato largo escrito en los años 30 por John W.
Campbell y que llevaba el muy sugerente título de ¿Quién anda ahí? A todos los que sois fans de la película, que sé que sois muchos, os recomiendo encarecidamente, de verdad, que veáis, o mejor dicho, que leáis este relato de Campbell, porque os va a sorprender. Os va a sorprender hasta qué punto Carpenter y Lancaster, que dicho así, parece una firma de abogados de estas top, fueron fieles a la historia de Campbell original, publicada, por cierto, en una de esas célebres revistas de ciencia ficción pulp, Astounding Science Fiction. Y, por cierto, ya me van a dar las 12. En la película de Howard Hawks teníamos, más que unos científicos, en realidad eran sobre todo militares, efectivamente en la Antártida, enfrentados a un extraterrestre que ha estado congelado durante mucho tiempo, pero sin embargo se limitaba a ser eso, un monstruo al final, un monstruo grande que va matando gente, una especie de Frankenstein. No suplanta, no copia a sus víctimas, como sí vemos en La Cosa y como podíamos leer tal cual en el relato de Campbell. Para que os hagáis una idea, la célebre secuencia, que luego hablaré de ella, de los análisis de sangre de la peli de Carpenter está sacada directamente del relato original de los años 30 y así prácticamente con todo. En resumen, siendo El enigma de otro mundo uno de los clásicos intocables de esa edad de oro de la ciencia ficción, aquí la película de Carpenter la supera con creces. De esas escasísimas ocasiones en las cuales la nueva versión supera y mejora al original. Pero claro, esto lo podemos decir ahora, en el 21 de octubre de 2024, que es cuando estoy grabando este vídeo. La Cosa se estrenó en el verano de 1982. La película tuvo un presupuesto final alrededor de unos 15 millones de dólares, que hoy es verdad que puede parecer poca cosa, pero para que os hagáis una idea es aproximadamente lo que costó Alien, precisamente. De esos millones de dólares, por cierto, buena parte fueron a parar a los efectos especiales. Estos sí que son efectos y especiales de los cuales hablaré luego. La película recaudó 19, no dólares, sino millones. En fin, mal. Muy por debajo de lo que esperaban en el estudio, en este caso Universal. Históricamente ha trascendido una muy bonita historia. Ha trascendido la coincidencia que hubo en ese verano de 1982, el mismo de Naranjito, por cierto, de dos extraterrestres que peleaban por las taquillas. Uno era esta cosa amorfa, en el sentido más estricto, asesina, sin ningún tipo de sentimientos ni miramientos, con el único afán de sobrevivir, aunque eso conlleve la destrucción del planeta. ¿Y quién teníamos al otro lado? Haciéndole la competencia estaba ese adorable bicho marrón de ojos saltones abandonado en nuestro planeta, acogido por un niño llamado Elliot y que buscaba desesperadamente la forma de llegar a mi casa. Su casa, no la mía. ET, el extraterrestre, se zampó, pero así, con patatas y salsa a La Cosa de Carpenter. El público prefirió al buen extraterrestre, al extraterrestre pacífico y entrañable, que a la cosa trituradora de carne. Ya no solamente que la película de Spielberg recaudara infinitamente más que La Cosa, esto es anecdótico, la cuestión es que en fin, voló más allá de su planeta. Se convirtió en un fenómeno social desde entonces y hasta nuestros días. Diréis, bueno, venga, vale, el público le dio la espalda a La Cosa, pero la crítica estaría ahí dando el callo, dando la cara por John Carpenter. Pues no. ¡Qué sorpresa, eh! ¡Qué sorpresa que la crítica meta la pata! Los críticos, ya sabéis, esos personajillos tan indeseables como La Cosa de Carpenter, que se plantan frente a cámaras de vídeo para destripar películas como si ellos mismos fueran el bicho, pusieron a la película de chupa de Domine, como decían nuestros abuelos más castizos. La pusieron mal, la destriparon en el peor de los sentidos, y no fue hasta bastantes años después cuando la película empezó a ser revisada y valorada de nuevo, hasta el punto de ser considerada felizmente a día de hoy uno de los clásicos, una de las obras maestras indiscutibles indiscutibles también de la ciencia ficción / terror. Es un caso que os puede sonar
y de hecho nos suena, al de Blade Runner, por ejemplo, que además es de ese mismo año. Sin embargo, Blade Runner creo que lo de tampoco es que le perjudicará mucho, estoy hablando de memoria, pero creo que se estrenó más tirando a primavera. Sin embargo, Blade Runner tardó bastante menos en ser considerada una obra maestra. Ya lo he comentado en los varios vídeos que le he dedicado a la película. Yo recuerdo a finales de los 80, siendo un mocoso, ver un pase en televisión de la peli de Ridley Scott, y en una de estas charlitas introductorias ya te la vendían como una película de culto única y muy especial dentro de la historia del cine. Con la de Carpenter no pasó eso, quizá porque es cierto que no tiene las lecturas, vamos a decir, tan filosóficas y existenciales que sí tiene la película de Ridley, pero lo cierto es que tampoco pretende eso John Carpenter. Esta película, por otro lado, marcó también el injustísimo declive de John Carpenter. Puede decirse que nunca se recuperó del todo. O sea, él venía de haber hecho un milagro con La noche de Halloween, que no costó ni $1 millón y recaudó 70. No le salieron mal las cosas tampoco con 1997, Rescate en Nueva York, peli también barata, de unos $6 millones, pero en esta, su primera prueba de fuego con un presupuesto superando ya los $10 millones, nunca había tenido tanta pasta. Se la pegó, esa es la verdad, y se la volvería a pegar en Starman. Y ya más adelante, a principios de los 90, con aquellas memorias de un hombre invisible con Chevy Chase, eso ya fue la puntilla, quedó muerto y enterrado. Entre todos estos fracasos es verdad que tiene películas que no lo fueron tanto, aunque ninguna fue, vamos a decir, que especialmente taquillera. La única de verdad, Halloween. Y películas además que a mí me gustan muchísimo, como es Están vivos, que hablando de extraterrestres es una de las más ingeniosas historias de invasiones alienígenas que yo he tenido el placer de ver. Pero a raíz del fiasco económico de la cosa, el nombre de Carpenter ya quedó marcado, pese a ser uno de los más prometedores del género de terror. Ya pasó a la lista de indeseables. Es injusto, pero como decían en El Padrino, son solo negocios, no es nada personal. Hace unos meses me disteis la oportunidad aquí de hacer un top 10 de las mejores películas basadas en novelas de Lovecraft. Y una de las cosas que os dije es que en ese top, que en realidad, si yo hubiera tenido que haber hecho ese top, si yo lo hubiera elegido, no hubiera elegido películas basadas literalmente en obras de Lovecraft, sino películas inspiradas en la obra de Lovecraft. Las mejores para mí no son adaptaciones de ninguna de sus novelas, para entendernos. Yo os he dicho cuáles son los orígenes de la cosa y uno de ellos es una novela, mejor dicho, la novela de John Campbell, que os he dicho antes, la de ¿Quién anda allí? Sin embargo, hoy que estoy de recomendaciones, os voy a sugerir muy vivamente, que no se me caiga el organillo, nunca, que no, sin doble sentido, muy vivamente que os echéis un ojo a una novelita corta de Lovecraft titulada En las montañas de la locura. Os va a sorprender hasta qué punto tiene similitudes con la historia de la cosa, y no solamente porque estemos ante la historia de un extraterrestre en un clima polar y con unos científicos de por medio, que ya es bastante similitud, sino porque la concepción del terror que tiene Carpenter en su cine en general, y aquí especialmente, casi se puede hermanar a la de Lovecraft. En ambos casos hablamos de ese terror y de esos monstruos ciclópeos, como escribía el propio Lovecraft en sus novelas, sin una descripción lo suficientemente gráfica como para hacernos una idea de cómo eran en realidad Cthulhu y toda esta morralla. Son novelas, o mejor dicho, las pelis de Carpenter, como ocurre con las novelas de Lovecraft, son historias sin un trasfondo, vamos a decir, moralista, que muchas veces iba acompañado de ese pozo tan pesimista que los amantes vosotros de Lovecraft definís como terror cósmico. Esto viene a ser que dentro de la inmensidad e infinitud del universo, nosotros los seres humanos no somos más que los últimos monos, no somos más que insectos, por más que nos consideremos a nosotros mismos el sumum de la creación, y por tanto podemos ser pisoteados, como si fuéramos hormigas por seres infinitamente más poderosos que nosotros. Aquí hay muchísima tela que cortar, solo he rozado por el momento todas las cosas de las que quiero hablar de esta película. Quiero hablar de la fotografía, quiero hablar de los personajes, quiero hablar del suspense, quiero hablar del gore, porque hay por lo menos un par de secuencias muy impactantes y, por supuesto,
quiero hablar de la banda sonora de Ennio Morricone, así que me voy a poner el tema ya en serio. Calificación, ¿qué le podemos dar? ¿Cuántas estrellas le podemos dar a la cosa? ¡Ah, coño, sí! 5 estrellas como 5 soles. Sinopsis, para quien no conozca esta obra maestra. Ya sabéis que estamos a principios de los años 80 en la Antártida, donde hay una base norteamericana de científicos, que hay que decir que son los científicos con menos pinta de científicos que haya habido nunca. Pero es cierto, salvo excepciones, pero es cierto que entre ellos hay un guardia de seguridad, hay un piloto de helicóptero, hay un informático y luego unos poquitos sí que son científicos, pero digamos que en total hay como en torno a una docena de personas. La cuestión está en que a esa base llega un helicóptero pilotado por 2 noruegos de una base vecina que tratan de matar a un perro que está huyendo por la nieve. El helicóptero aterriza en la base americana, continúa disparando el tío que va en el helicóptero como un loco al perro ante el desconcierto de los norteamericanos, que no entienden por qué ese noruego se está liando a tiros con un animal y además lo hace de forma desesperada, está fuera de sí. Como ven que no tiene razones, incluso alcanzan la pierna a uno de los científicos yanquis, el guardia de seguridad de la base lo liquida. Antes, por cierto, se le había escapado una granada de mano, no muy hábil, ¿no? Y el noruego, mejor dicho, había volado a su compañero que conducía en el helicóptero. ¿Se conduce un helicóptero o se pilota, no? Mejor, pilota. Dicho de otra forma, los 2 noruegos palman, el perro se queda en la base norteamericana y ya no hay forma de saber por qué para esos tíos era tan importante cargarse ese perro. Pequeña acotación, qué importante, hijo mío, es saber idiomas. Lo primero que diréis será, coño, esos noruegos, yo soy el primero que lo dice también, esos noruegos deberían haber sabido, coño, chapurrear un poco de inglés, ¿no? Y haberles intentado transmitir a los americanos por qué estaban actuando así. Pero, joder, entre los americanos, entre ellos, también podría haber alguien que chapurreara un poquito de noruego, que no es tan difícil. No, spoiler, es chunguísimo. No os preocupéis, yo os voy a traducir aquí lo que dice ese noruego. Con mis conocimientos, las miro en internet, cachondo. El noruego dice: apartaos, eso no es un perro, es la imitación de un perro, es una cosa. Tampoco vamos a ser aquí chauvinistas con este tema de aprender o no noruego, de haber sido así. Al final, si hubiera sabido alguien el idioma del otro, se habría acabado la película en sus primeros 3 minutos. Peliculón, ¿eh? El perro se ha cogido por los norteamericanos sin ser conscientes de que efectivamente no es un perro, es un organismo invisible, casi como si fuera un virus que es capaz de copiar perfectamente a su víctima y por tanto esos hombres, todos hombres, van a ir siendo eliminados uno a uno. Copias perfectas de seres humanos, la invasión de los ultracuerpos. Un 10 negritos con extraterrestre asesino de por medio, Alien, el 8º pasajero. El cruce perfecto entre 2 obras maestras contemporáneas de la ciencia ficción. Como me ocurre con estas películas que ya son clásicos, lo hice con Blade Runner, lo hice con Alien, me motiva y lo veo pertinente dividir este vídeo en distintos bloques. Y voy a empezar con el que le tengo especial ganas, como habréis notado, la banda sonora de Ennio Morricone. Una banda sonora que ganó el premio Razzie a la peor banda sonora del año. Y eso para mí ya es motivo suficiente para poner en tela de juicio la legitimidad de esos muy cachondos premios. Carpenter, una vez ya metido en el proyecto, él quería contar con un compositor, y remarco esto porque, como bien sabéis, Carpenter había compuesto, y lo seguiría haciendo, posteriormente, las bandas sonoras de sus películas. Sin ir más lejos, coño, es el creador de una de las melodías que con solo escucharlas ya piensas en cine de terror, que es la de La noche de Halloween. Carpenter, como compositor, o sea, como conocedor de las técnicas musicales, es alguien muy limitado, y eso él mismo lo sabe, pero tremendamente efectivo. Son melodías muy simples, o sea, muy poco, o mejor dicho, cero orquestadas, que tiran mucho de sintetizador, pero que sin embargo tienen la enorme virtud de que se te queden incrustadas en el cerebelo. Para una película como La Cosa, y siendo el
primero consciente de que decía, esto me viene grande, y lo cual le honra. Él quería contar con un compositor de verdad y quería que la película, en su banda sonora, tuviera cierto tono europeo. Y un compositor de los más exitosos de la historia del cine europeo se llamaba Ennio y se apellidaba Morricone. Sin embargo, para su sorpresa, para sorpresa de todos, Morricone, que ya había triunfado con los spaghetti western, que había hecho auténticas virguerías en Érase una vez el oeste, hasta que llegó su hora, y había demostrado ser un compositor muy versátil y con melodías estremecedoras, como algunas de las que escuchábamos en esta película de Morricone, perdón, de Leone, lo que podemos escuchar en la banda sonora, o sea, es decir, va Morricone, el tío, o sea, y se destapa ofreciéndole a Carpenter una banda sonora a lo Carpenter. En plan, oye, me olvido de que soy Morricone. Esta es tu película y voy a componer una banda sonora como las que tú has compuesto para tus películas. O sea, es algo muy sorprendente en alguien como el italiano, el cual además se había ganado todo su ego, que sin duda lo tenía, y sin embargo sacrificó lo que sería su impronta más personal para asimilarse a un compositor, entre comillas, infinitamente menos bendecido por él como era Carpenter. Y así es como nace el tema principal de la cosa. No sé si este sonidito no se os desbloquea un recuerdo cuando seleccionáis el instrumento. El tema, qué mal va a quedar esto, macho. El tema que escuchamos justo al principio de la película, en esos impresionantes parajes nevados, mientras el helicóptero está persiguiendo al perro. Este es el tema principal de la cosa. Y quiero que prestéis atención a este tema para que veáis hasta qué punto está compuesto con una enorme inteligencia. Tenemos lo que es la base del tema, esa nota repetitiva y tan grave, repetida siempre en el mismo intervalo. ¿A qué nos recuerda? Pum pum, a un corazón. Efectivamente, Morricone nos está hablando en el tema principal de la cosa de que tenemos a un ser vivo, un corazón latente. Posteriormente, mientras suena el pom pom, ¿para qué lo cantas? Si ya suena aquí. Hay una frase de 3 notas. Es algo así como... Y sigue el corazón latiendo. Y luego esa frase nunca es igual y cambia. Y luego otra vez igual. Y el corazón sigue latiendo. 14 años de conservatorio, amigos. Mi madre estaría orgullosa. No sé si lo habéis visto en la historia. En resumen, la melodía nos está hablando del ser vivo, del pom pom, de ese corazón, pero a su vez, esa frase de 3 notas que va cambiando parece igual, pero nunca es igual. Siempre cambia una notita al final. Estamos hablando de un ser vivo que es capaz de copiar de forma aparentemente perfecta, pero no igual a su presa, como es esa repetición de 3 notas que va siempre cambiando de última nota. Me parece, y ahora voy a hablar en serio, estoy hablando en serio todo el rato, joder, me parece uno de los temas, primero, más hipnóticos del cine de terror contemporáneo, simple como él solo, o sea, simple. Si Morricone quería asemejarse a Carpenter con el uso del sintetizador y crear una melodía que se clavara en la cabeza, lo logró, pero es que luego además me parece un tema, como ya os acabo de explicar, endiabladamente inteligente en su planteamiento. O sea, con una economía de notas absoluta, ya te está contando de qué va esto de The Thing. Y yo entiendo que a estos de los Razzi, claro, les debió parecer ridículo. Yo lo entiendo, ¿sí? O sea, por otro lado, es de entender. Les pareció ridículo que alguien como Morricone hiciera una banda sonora
al estilo del limitado Carpenter, y de ahí que se venga a por él, ¡bumba!, se le atizara con el premio a la peor banda sonora del año. Tampoco quiero hacer sangre con esto, porque al igual que ellos, la mayoría del público y de la crítica atizó a esta película sin piedad, y la banda sonora no se iba a ir de rositas en esto, pero sí que tenía muchísimas ganas de verdad de hacer esta crítica solamente para poner en valor la labor de Morricone, que por cierto, para que veáis su influencia, alguien que entiende un poquito de cine, como es Quentin Tarantino, en Los Odiosos 8, no solo homenajea además de forma explícita a la cosa, contando con Kurt Russell y demás, y con algunas secuencias que nos pueden recordar, sino que además utiliza banda sonora de algunos temas de Morricone para la cosa que finalmente no se utilizaron. Segundo apartado, prueba superada, tomar por culo el organillo, ya, fuera. Segundo apartado, la puesta en escena y la claustrofobia. Esto es clave en la película. Los fans de Carpenter ya lo sabéis. A este buen hombre, por algún motivo que se me... No, lo voy a intentar explicar luego. A este buen hombre le encanta encerrar a sus personajes. Le encanta meter a un puñado de hombres dentro de un espacio cerrado que supone el único refugio que tienen contra una amenaza exterior. Esto lo tenemos en una de sus primeras películas, que era Asalto en el Distrito 13. Una gran película de zombies, con algunas limitaciones también. Gran película de zombies sin ser de zombies. Lo tendríamos después, ¿dónde? Por ejemplo, en La Niebla. Lo tendríamos en varios momentos de la película. Años después a la cosa. El mismo esquema para El Príncipe de las Tinieblas. Parece que Carpenter, curiosamente, se siente cómodo en la medida que sus personajes están más incómodos. Y esto tiene un origen. Por supuesto, esta era también una de las bases de la película modelo, El enigma de otro mundo. Sin embargo, yo creo que a Carpenter se le debió hacer el culo Pepsi Cola cuando dijo: esta es la oportunidad, quiero encerrar gente en un sitio inhóspito. El propio Carpenter ha reconocido que esta premisa de la gente encerrada nace por su devoción de algunos westerns de Howard Hawks. Fijaos a dónde me voy, principalmente El Dorado y Río Bravo. Carpenter intentó replicar siempre esa fórmula como en un constante homenaje a Howard Hawks. De hecho, es una pena que jamás Carpenter haya dirigido un western, si bien muchas de sus películas tienen aire de western. 1997, Rescate en Nueva York, lo tenía. Vampiros, lo tenía. Y de hecho, en algunos personajes de la cosa vamos a ver algunos arquetipos del cine del oeste también, pero de eso hablaremos después, cuando nos centremos en los personajes. ¿Qué ocurre con este aislamiento? Este aislamiento de los protagonistas propicia una de las grandes sensaciones que te transmiten esta película, y esa es la claustrofobia. E importante también, como os decía antes, en un paraje en el cual es imposible la vida, salvo algunas especies muy privilegiadas. Esta es una película en la cual los protagonistas no están seguros ni en el interior de su base, debido a que la cosa puede ser cualquiera de ellos, pero tampoco están seguros en el exterior, ya que si salen de allí, solo podrían sobrevivir unas pocas horas. El terror y la nieve virgen, oye, a mí es una cosa que como que siempre me entra bien, o sea, tengo como buen maridaje. Esa es una de las cosas que me mola de esta película, y es la indefensión. O sea, la indefensión absoluta de los protagonistas. Todo ello, además, fotografiado de forma milimétrica por el operador habitual de Carpenter, que es Dean Candy. Al parecer, la intención original de Candy y de Carpenter, con dos narices, era rodar la película en blanco y negro. O sea, por si tenían pocas dudas en la Universal sobre el éxito comercial que podía tener de la película, ya, oye, señores de la Universal, ¿qué os parece si además la rodamos en blanco y negro? No, jamás. Se supone que habría sido... lo habrían hecho también a modo de homenaje no ya a la película original, sino a las Monster Movies en general de los años 50. Por supuesto que no se dio luz verde a eso, pero ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue apagar mucho la intensidad del color. Fijaos en eso lo vemos incluso en la ropa de los propios personajes en la peli. Ni uno solo utiliza algún color que podamos considerar no ya chillón, sino llamativo. Siempre son colores apagados, son grises, son terrosos. O sea, es un
trabajo fotográfico que, por supuesto, como casi todo en esta película pasó y aún hoy pasa muy inadvertido, pero que, como muchas otras cosas, demuestra una enorme inteligencia a la hora de plantear esta película. Y de hecho, cuando hay una explosión sangrienta en la película, este tema de los colores apagados que provoca que, joder, que impacte muchísimo más. Siguiente apartado, los personajes. Y empiezo con el personaje, y ese es el de MacReady. Esto es lo que os decía antes de la esencia western que siempre hay en el cine de Carpenter. El inicio de esa relación hay que buscarla, con Kurt Russell estoy hablando, hay que buscarla en 1997, Rescate en Nueva York, donde Kurt interpretaba a un... Kurt, ¿no? Más bien. Kurt Russell, decimos Kurt Russell, ¿no? Pero sin embargo decimos Kurt Cobain. Hay algo ahí que no me cuadra, pero bueno. Kurt Russell interpretaba un personaje digno de Spaghetti Western, que en ese caso era Snake Plissken. Es algo que tiene especial mérito, por cierto, este rollo de alter ego de Carpenter, de alter ego chungo de Carpenter, teniendo en cuenta de dónde venía Russell. Era un actor adolescente que había empezado a despuntar en películas producidas por Disney, tipo Mi cerebro es electrónico. Iba a Carpenter, le coge al chico modelo le pone un parche en el ojo y crea uno de esos antihéroes carismáticos que tanto nos gustan ver. Y es el personaje que más mola de la cosa. O sea, yo no lo debatiría. Ya cuando desde el mismo inicio, la primera secuencia que vemos de él es la de cabreándose con un ordenador con el que juega al ajedrez, echándole whisky de una marca que no voy a citar hasta que no pongan pasta en el canal, en la disquetera del ordenador te dices... Este es el Kurt Russell, ¿Kurt o Kurt? Kurt Russell, que te apetece ver. Fijaos que en la secuencia del tiroteo, al principio, cuando todo este tema de los noruegos que quieren matar al perro, no suelta la botella de whisky. O sea, pese a todo lo que está ocurriendo, es buenísimo. Es el personaje más pendenciero, además con ese horrible sombrero vaquero, pero es el que lleva la voz cantante. En principio parece de los más, vamos a decir, intelectualmente limitados. Simplemente, además, él ejerce de conductor, de piloto de helicóptero. Tiene cero conocimientos científicos. Sin embargo, muy listo. Es listo, es inteligente y empieza a atar cabos sobre lo que está sucediendo ahí. En general es una película donde, vamos a ver, los actores no tienen una gran oportunidad de mostrar complejidades psicológicas, salvo en aquellos casos en los cuales dudamos de si son o no reales, es decir, de si son copias hechas por la cosa o los seres humanos originales. Y están, en esta película, el casting es fabuloso porque están muy bien elegidos físicamente todos. Es cierto que es difícil quedarse con los nombres así de una tacada. Es cierto que algunos son mucho más fugaces. Eso no nos pasaba con Alien. Todos recitamos la alineación de la Nostromo de memoria. Se me viene, por ejemplo, a la cabeza algunos como el del científico de barbita, que directamente tiene como muy pocos planos, pero prácticamente la mayoría tienen su momento de gloria. Uno que sale más bien poco al principio es el encarnado por Keith David, pero poco a poco va cogiendo peso, va poniéndose a la altura de MacReady y de hecho ambos protagonizan ese estupendísimo final que repasaré al final del vídeo. Pero durante la película es verdad que está ese duelo por ver, entendedme, quién la tiene más larga, o sea, dentro de una situación que se va tensando hasta que explota entre los propios hombres, independientemente ya del bicho que les quiere matar. Es interesante pararse un poco en la personalidad de la cosa y me estoy refiriendo al extraterrestre. Es decir, es tan inteligente que aparte ya de copiar a la víctima, de copiar la personalidad también de la víctima, entendemos que algo de los recuerdos posiblemente también lo logre, pero sobre todo es inteligente porque es capaz de crear piques y sospechas entre estos hombres. O sea, que le hagan parte del trabajo, que se maten entre ellos. Por ejemplo, dejando ese trozo de ropa de esa chaqueta de MacReady para que las sospechas recaigan sobre él. No me quiero olvidar también de, para mí, el tercer gran personaje interesante. Para muchos era el segundo, incluso el primero, pero muy interesante en todo caso, que es ese científico llamado Blair y encarnado por Wilford Brimley. Es el cerebro
por así decirlo, de todos los que están allí. Es el primero en averiguar cómo funciona la cosa. Acordaos de la secuencia estupendísima de la simulación en el ordenador. Y es un personaje, sobre todo, muy Lovecraftiano. Esto es una de las constantes de Lovecraft. Ese tipo de personaje estudioso, erudito, que a medida que investiga, por interés científico, y va investigando esa amenaza, ese monstruo va descubriendo que no hay salvación posible y cae en la locura. Es un personaje, además de Blair, magnífico en su ambigüedad. Y aquí abro otro apartado interesante, el suspense de la película. ¿Desde cuándo está Blair infectado por la cosa? Esta es una pregunta que nos podemos hacer con varios personajes de la película. En el caso de Blair te están dando siempre a entender que las decisiones que toma, como es destrozar el helicóptero y la radio del campamento, en realidad es para impedir que nadie sobreviva. Lo hace porque esos supervivientes que podría haber en el campamento al final van a ser en realidad la cosa y por tanto serán capaces de acabar con la población mundial, como nos decían antes, en esa simulación del ordenador, en no sé cuántas horas. Sin embargo, al final, claro, tenemos la constancia de que en ese momento Blair era una copia también. O no, no sabemos exactamente desde cuándo. Y eso mola mucho, lejos de cabrearnos, no saberlo con exactitud le imprime muchísimo misterio y muchísimo poder de sugerencia a esta peli. Más ambigüedades, por ejemplo. El interés de Carpenter se centra en que creamos que el primer infectado de todo es el personaje llamado Clark. Para entendernos, os voy a poner fotos de la película. El tío raro de la gorra, vamos a bautizarle así, que parece además el más encariñado con el perrillo. Por cierto, la mayoría de planos de ese perro, es que coño, hasta el perro es que está maravilloso. Me acuerdo de uno, especialmente cuando está mirando por la ventana a esos hombres, que es para mí de los planos buenos, guays, de los mejores de la película. Ese perro, además, ni siquiera tiene que disimular, no se tiene por qué molestar. Pero bueno, a lo que iba. Carpenter desde el mismo principio nos hace sospechar de este Clark. Pero quiero que prestéis la próxima vez atención a una secuencia muy extraña de la peli, en la cual vemos al perro entrando en un dormitorio, primer tercio, en el cual en ese dormitorio lo único que vemos es una sombra, la sombra de un hombre, evidentemente. Yo creo que está claro que es Norris, el que luego protagonizará la famosa secuencia de la autopsia. Pero tampoco nos lo dicen nunca. No nos da tiempo a familiarizarnos al final con los personajes lo suficiente como para que podamos asegurar con un mínimo grado de certidumbre quién está o no infectado en cada momento. Y eso, ya os digo, es otro de los puntos numerosísimos a favor de esta peli. Porque esa es quizá la gran lectura de la cosa. Nadie se fía de nadie. Nosotros no nos fiamos de nadie. Cuando lo estamos viendo la película, no nos fiamos de ningún personaje, salvo de MacReady. Y a los personajes de la película les pasa lo mismo entre ellos. La confianza. Como dice MacReady en un momento dado de la película, la confianza es algo difícil de encontrar estos días. Siguiente epígrafe, efectos especiales, y ya de paso vamos a irlo aligerando esto, el terror explícito que se nos muestra en la cosa. Voy a ser claro y voy a hablar en serio. Pocos efectos especiales artesanales en la historia del cine, muy pocos por no decir ninguno, han sobrevivido también 40 y tantos años, 42 años, después, como los obtenidos aquí principalmente por Rob Bottin, y en segundo lugar por Stan Winston. Pero vamos por partes. El terror en la cosa. Esto es mostrar un terror increscendo. Tenemos primero la ya legendaria llegada al campamento noruego. Toda esa historia, por cierto, se aprovechó muy bien en esa precuela / remake de La Cosa de 2011. Película que os lo voy a decir ya. Está lejos de indignarme esa película. Me pasa un poco como con Alien Romulus. Me parece un remedo y una continuación, o en este caso precuela, pero vamos a decir que juega dentro de su universo, respeta las reglas de su universo y respeta la escenografía. A ver, es una película que me divierte ver. Si la comparamos con La Cosa, no, ya os digo que ya. Pero bueno, el primer gran momento en esa llegada del campamento noruego lo tenemos con ese plano del tipo sentado de espaldas.
Después vemos que con el cuello rebanado y una navaja en la mano. Luego después tenemos el hallazgo de ese engendro, esa abominación a medio quemar en la nieve, que viéndola ahora me parece una especie, supongo que sería uno de los modelos que tendrían en mente, una especie de cuadro del Grito de Munch, pero aún más grotesco, con esa cara además desdoblada en dos, y ya nos avanza lo que es la cosa, una copia, o una mala copia, o una copia imperfecta. Como os decía, esto va increciendo, la transformación del perro. Transformación del perro dentro de esa jaula, con esa larva saliéndole de dentro, como unos tentáculos primero y después las patas de araña lanzando líquidos a los otros perros. Ahí es donde se echó mano de Stan Winston. ¿Por qué? En esta secuencia en concreto, para aliviar la presión que tenía el equipo de Rob Bottin por todos los monstruitos que tenía que crear a lo largo de las películas. Y amigos, este momento del perro se hizo, ¿sabéis cómo? Con una marioneta de mano. No hay CGI, no hay infografías, todo fue tirando de cables, como si fueran los mismísimos Muppets, en España conocidos como los teleñecos. Después que tenemos la transformación de Bennings, el calvito pelirrojo, aquí viene otro de los momentos grandes de esta película, una secuencia que es muy difícil de olvidar, un plano mejor dicho, cuando en plena nieve revela lo que antes era su mano y ahora es una garra asquerosa y es quemado vivo ante el silencio, además de todos, casi como si fuera una especie de aquelarre de brujas. Pero vamos a la que para mí es el equivalente a la secuencia de Kane en Alien, pero en este caso en La Cosa. Norris muere, no sabemos muy bien por qué. Esto es también, se nos da a entender como si ya estuviera enfermo, porque le hemos visto unos momentos antes quejarse como de unos dolores, y quizá por eso es uno de los motivos por los cuales La Cosa tiene que abandonar ese cuerpo. Pero la cuestión está en que muere. Y cuando van a practicarle la autopsia, de ese estómago salen unos enormes dientes que le arrancan las manos al médico, saliendo de ahí esa cosa con tentáculos, mientras el cuello de Norris se estira de forma imposible. Y después, con esa lengua como una de aquellas manos locas con las que jugábamos los niños de los 80, que le ayuda a arrastrarse. Y ya eso después rematado con las patas de araña saliéndole de la cabeza, que es una imagen icónica de esta película. Tiene cierta gracia el momento, en el que todos se quedan mirando alucinados como la cabecita con sus patas empieza a corretear por el pasillo. Esto es un detalle de humor, por cierto, muy de Carpenter. O sea, de vez en cuando mete este tipo de coñas en una película que va tan en serio como La Cosa. Y además se entiende un poco la reacción. Dice, joder, ¿qué hemos visto? No saben qué han visto. Y a nosotros nos pasa también exactamente lo mismo. Esta secuencia, ya al completo, todo lo que os he narrado, y por eso me he detenido, tiene que estar sí o sí en un top del cine de terror contemporáneo mínimo. Es salvaje, es sangrienta, es repulsiva, tiene su toque de humor y es imprevisible y es inexplicable. Te dan luego una idea, por cierto, interesante sobre lo que acabamos de ver. Dicen que cada parte de Norris era un pedazo de vida luchando por sobrevivir, y sin que lo sepamos explicar muy bien, eso engrandece muchísimo al monstruo, de qué es capaz esta cosa. Siguiente secuencia antológica, os la mencionaba al principio, los análisis de sangre. Todo, cada plano, las caras de ellos, la aguja calentada por MacReady, cómo la aguja se posa en el tarrito de sangre de cada uno, el ruidito que hace la aguja posándose en la sangre, como ¡uy! Las caras de Keith David en esta secuencia son una genialidad. Nunca se me olvida, por cierto, ese momento en el que descubren que el tío de la gorra, al que MacReady mata, cuando ve que le va a atacar, ya están ahí como en pleno sálvese quien pueda, resulta que su sangre da resultado negativo en La Cosa. Y Keith David, el muy cabrón, va el tío y se lo recuerda. O sea, le llama asesino a MacReady. Y MacReady es cierto que en ese momento muestra cero arrepentimiento. Pero bueno, vamos al lío. Cuando llega el análisis de Palmer, el fumeta del grupo, la sorpresa es total. O sea, esta secuencia es el ejemplo perfecto de ese microcosmos de desconfianza, o sea, minúsculo y claustrofóbico que buscaba Carpenter. O sea, estos análisis se están realizando con estos hombres atados
por si alguno de ellos es la cosa. Y todo esto, por cierto, curiosamente sin música, solo con los gritos de los pobres diablos que están junto a él, y encima teniendo como víctima al pobre Windows, que es uno de los personajes, no sabría explicar muy bien por qué, quizás por sus pelos rizados y tal, es uno de los personajes que mejor te cae de toda la película. Hablando de humor, que ya veis que, o sea, no es una comedia la cosa, como no... Bueno, Carpenter tiene películas bastante cómicas, pero no es el caso. Pero tiene alguna cosita, me encanta cuando el personaje del sheriff, encarnado, no lo he mencionado, por cierto, por otro de esos grandísimos, de los más conocidos, por cierto, del reparto, de esos grandísimos secundarios inconfundibles que es Donald Moffat, el jefe de Jack Ryan, el presidente de los Estados Unidos, en Peligro Inminente, la peli con Harrison Ford. Donald Moffat va y dice eso de: caballeros, sé que han pasado por mucho sufrimiento, pero no quiero pasar el resto del invierno atado a este puto sofá. O sea, es un momento que siempre me encanta, ese arranque colérico. Por cierto, este pobre hombre será víctima después de La Cosa. Entendemos que ha copiado a Blair y le hace eso de ponerle la mano en la boca hasta que le deforma la cara. Es, aparte ya de la grandeza de los efectos visuales, cómo se lograron, cómo se trabajó, lo que costaron, es que son tremendamente imaginativos. O sea, esta es una película enormemente creativa a la hora de cargarse a gente. El final boss de la película, el final boss, es su particular pulpo Lovecraftiano, directamente, además con tentáculos ahí saliendo bajo tierra. Os diré en todo caso que, curiosamente, este final boss no me parece ni muchísimo menos el mejor momento de esta película. El bicho mola, pero es verdad que el enfrentamiento final con MacReady, yo siempre lo he visto como, joder, demasiado fugaz, ¿no? Para mi gusto. Coño, echa el resto ahí, que te has marcado no sé cuántos bichos raros y tal, joder, muestra este un poco más y tal. Fue una producción difícil, muy difícil en lo técnico, y al parecer se realizaron pruebas e incluso con el stop motion, del cual hablamos hace nada en ese vídeo dedicado a Ray Harryhausen, se barajó la posibilidad de usar la técnica de Harryhausen para dar vida al bicho final. Finalmente no se hizo. Y hablando del final, este sí me gusta. El epílogo, podríamos llamarlo, la coda, no se tenía claro cómo acabar esto. Por supuesto, estaba la opinión segura, la opinión de que, oye, quizás lo mejor es acabar esta película con Kurt Russell sano y salvo, sometiéndose a un análisis de sangre que descarta que él sea una copia. Sin embargo, tenemos que agradecer de forma eterna la gran valentía de que el estudio, productores, Bill Lancaster y John Carpenter, los abogados, que quisieran dejar el final que hoy vemos. MacReady y Childs, Kurt Russell, Keith David, solos con el campamento o lo que queda de él en llamas, condenados a morir congelados, mirándose mutuamente. Casi como si fueran dos vaqueros de película de Sergio Leone. En plan, a ver quién desenfunda primero. O sea, intentando adivinar si alguno de los dos está infectado, si alguno de los dos es la cosa. Y cuando Childs dice eso de ¿y ahora qué hacemos?, la respuesta de MacReady es: esperemos aquí un rato y veamos qué ocurre. La nada absoluta. Que nadie me diga de verdad que en esta película hubiera preferido un happy ending como el que se barajó y os he contado, que no era un ejemplo, es decir, eso se barajó, a lo que hoy vemos. Y como eso nos da pie a pensar lo que queramos. O sea, porque esto al final va de eso, imaginación. O sea, pongámosla a trabajar un rato. Y ya que hablamos de imaginación, y con esto sí que voy a acabar, ¿creéis que en realidad lo que hemos visto en la película no era un solo organismo invasor, sino dos? Dos cosas, para entendernos, que luchan también entre sí para sobrevivir, que una sería la del perro del principio y otra la del noruego que trata de matarlo, es decir, que el noruego que trata de matarlo fuera también una cosa. Y yendo más lejos, ¿y si los que vemos al final, ninguno de ellos es ya Childs y MacReady, sino dos cosas? Lo creáis o no,
estas teorías siguen a día de hoy encima de la mesa. Y hasta aquí, he ido rápido, ¿eh? Yo pensé que iba a sobrepasar la hora. Hasta aquí la crítica a la carta de The Thing, la cosa. Jorge, Jordi, Granujillas, de la hermandad universitaria Phi Beta K. Oye, en serio, chicos, muchísimas gracias. No podríais haber elegido mejor película. Os lo agradezco un montón. Me lo tomo, y de hecho no es que me lo tome, es directamente un regalo para mí. Os lo agradeceré eternamente, os tendré que invitar a algo, por supuesto. Y al resto, espero que os haya gustado esta crítica a la carta de La Cosa. Si queréis más críticas a la carta, no ya de La Cosa, sino de otras películas de ciencia ficción, coño, a ver si cae Aliens el regreso, tío. Tiene que caer, algún día, algún año caerá. Esa me falta. Alien ya está hecha, Blade Runner ya está hecha, Terminator, ninguno de los dos está hecho. Van a venir en breve, yo no sé si la semana que viene, va a venir otro clasiquito del cine de ciencia ficción de los 80, y os diría que un poquito de terror también. Esa os va a molar. Pero bueno, pedid lo que os dé la real gana. Para cualquier crítica a la carta solo tenéis que ver las instrucciones que hay debajo de este cabezón. Ahí podéis poneros en contacto con la revista a través del canal de WhatsApp infalible. Decís, quiero que Jaime Echagüe me haga una crítica a la carta, yo qué sé, de Terminator 3, la rebelión de las masas, sí, como la de Ortega, de las máquinas. En serio, esa no me la pidáis. Pero bueno, no, si me la pedís, se hará, por supuesto, como prácticamente el 99% de las cosas que me pedís. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este, que es todavía el de octubre, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.